respuestas ofrecidas por el candidato Gallo a la alcaldía de Pereira. Con respecto a la primera pregunta, habría que decir dos cosas en particular. En primer lugar, la evocación a la idea de la pereiranidad, considero que es un tema más de los imaginarios y no propiamente un tema que tenga que ver con la cultura ciudadana en general y la cultura ambiental en particular. En segundo lugar, me parece interesante la focalización según la cual en su gobierno trabajarían en 87 zonas de conflicto ambiental en Pereira. Valdría la pena que el candidato explicara y argumentara mucho más la metodología que emplearon para dar cuenta de esa focalización. Y en tercer lugar, considero que si bien hay que dar cuenta de la norma, en este caso lo que dio vida a los comparendos ambientales, es necesario pensar mucho más en los procesos de educación y cultura ambiental como tal, es decir, más en función de la prevención que en función de la represión. Una política pública orientada a desestimular el uso de la motocicleta a cambio del subsidio del transporte público hacia un tipo de usuario como son los estudiantes. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos desde la Universidad Tecnológica de Pereira es ¿cuál ha sido el motivo, el factor para que los usuarios del sistema de transporte público en la ciudad de Pereira no conecten, no sean conectados a través de la red del Megabús con la Universidad Tecnológica de Pereira o bien de una manera mucho más eficiente con la terminal de transportes? Creo que hay ahí una exclusión inexplicable porque los estudiantes de nuestra universidad han venido reclamando como usuarios del transporte público que haya una conectividad entre el sistema general y las rutas hacia nuestra universidad. No veo con claridad un planteamiento de ciudad alrededor de lo que debería ser un plan de movilidad integral, a pesar de foros, a pesar de recomendaciones y sobre todo a pesar de estudios e iniciativas que han venido surgiendo incluso desde grupos de investigación y desde iniciativas de la misma academia y en particular de nuestra universidad. No entiendo a qué apelan cuando en su respuesta el candidato está hablando de la integración virtual de zonas como la Universidad Tecnológica. Uno supondría que debe ser una integración real al sistema de transporte masivo. Y obviamente queda de una manera muy puntual el tema del uso de la bicicleta. Venimos de una jornada del día sin carro que se transformó y sin moto, que se transformó en un día de taxis y sin bicicleta. No veo, con todo respeto, una propuesta de fondo sobre el problema de de las alternativas en la movilidad en la ciudad y en este caso de lo que eso implica en términos de infraestructura para que el futuro del transporte en Pereira, el futuro de la movilidad no siga siendo el uso del automóvil. El sector suroriental de la ciudad de Pereira lleva 3 meses bajo el racionamiento de agua. ¿Por qué será? ¿Cuáles son las razones? Porque si vamos a hablar de árboles, allí se están sembrando árboles y se han venido sembrando árboles, pero los árboles que se siembran allí están configurando plantaciones que de acuerdo a estudios muy respetables tienen incidencia en la extinción de los nacimientos de agua que surten a las comunidades rurales del oriente de Pereira, cosa contraria a lo que ha venido ocurriendo en el sector de Combia, donde independientemente de si nos ponemos de acuerdo si es fenómeno del Niño, cambio climático o una estación seca,
no han habido racionamientos. Yo pregunto por qué será. ¿Será porque allí en Colombia no hay plantaciones con especies exóticas como las coníferas? Yo rescataría del candidato su defensa de lo público, de la defensa del territorio. Y creo que pues es saludable y ojalá que esa postura se materialice y no como ha venido ocurriendo bajo las actuales administraciones que han guardado absoluto silencio mientras proyectos como estos hacen y deshacen ambientalmente en el territorio. Alguna imprecisión sobre, sobre el tema del pago por servicios ambientales. Esto no ha funcionado realmente como una política en Colombia. Estamos hablando de aquellos habitantes que están alojados en la cuenca alta, en este caso de la cuenca alta del río Tun. Me parece que hay que, antes de aventurarse en hacer ese tipo de planteamientos, pues hacer una lectura mucho más juiciosa de lo que ha sido el proceso de poblamiento, de lo que son las acciones de autorregulación de los mismos campesinos y propietarios y tener una clara postura fundamental sobre el tema de una amenaza que asedia los páramos. Ni nosotros no somos la excepción en el caso de la cuenca del Otún, que es todo la política desarrollista de la llamada o denominada locomotora minera. Creo que ahí no hay claridad ni hay precisión frente al quehacer de esa política destructiva.